Bienvenidos a este canal filosófico en donde hablamos sobre temas de metafísica, ontología, teología natural, tomismo, la existencia de Dios, etc. En esta ocasión vamos a continuar con el tema abordado en el video anterior, en el que se explicó en qué consiste el objeto material y el objeto formal de cada ciencia. Esto es muy importante tomar en consideración lo que se abordó en el video anterior para entender, para comprender lo que se va a abordar en este video, ya que en este video vamos a abordar en qué consiste el objeto material y el objeto formal de la metafísica. En el video anterior se explicó en qué consiste el objeto material y el objeto formal, y ahora vamos a explicar cuál es el objeto material y el objeto formal de esta ciencia. A modo de repaso, el objeto material es el conjunto de cosas abordadas, estudiadas por una disciplina, por una ciencia. Y aquí se presentaron diversos ejemplos. Por ejemplo, el objeto material de la biología son los vivientes. Ese es el conjunto de cosas que la biología estudia, su objeto material. El objeto material de la medicina es el cuerpo humano o los cuerpos humanos, el conjunto de cosas de las cuales se encarga la medicina. Y así pusimos bastantes ejemplos respecto a lo que consiste o en qué consiste el objeto material de cada disciplina, de cada ciencia. Y dijimos que el objeto formal es ese aspecto del cual se encarga cada disciplina de su objeto material. Esa parte del objeto material de la cual se va a interesar y la cual va a abordar cada disciplina, cada ciencia. Eso es el objeto formal. Ahora bien, teniendo como base todo esto, teniendo como base en qué consiste el objeto material y el objeto formal, vamos a abordar la cuestión del objeto material y el objeto formal de la metafísica. Y hasta este punto nos podemos preguntar, ¿cuál es el objeto material de esta ciencia? ¿Cuál es el objeto material de la metafísica? Y bien, se ha dicho anteriormente, y así es como se entiende en el mundo académico, que la metafísica es la ciencia del ente en cuanto ente, la ciencia de lo que es en cuanto que es. Esto ya se abordó en otros videos, pero es importante seguir haciendo ciertos matices para entender qué se entiende cuando decimos que la metafísica aborda el ente en cuanto ente, porque justamente ahí estamos expresando su objeto material y su objeto formal. En primer lugar, lo que hay que decir es que el objeto material de la metafísica es el ente, todas las cosas reales, todas las cosas que de alguna manera tienen ser. Vamos a hacer un video completo en donde abordaremos la noción de ente, que es muy importante para el abordaje de la metafísica. Pero, así de modo general, vamos a decir que el ente se entiende como todas las cosas reales, todas las cosas que son. Por eso el ente se entiende como lo que es, id quod est. Y fijémonos que aquí entonces, hasta este punto, podemos decir que el objeto material de la metafísica es más abarcativo que los objetos materiales de todas las demás disciplinas, de todas las demás ciencias. Porque mientras todas las demás ciencias estudian cierto conjunto de cosas y se limitan a ellas, la biología a los vivientes, la medicina a los cuerpos humanos, la psicología a los seres humanos, la astronomía a los cuerpos celestes. Esos son los respectivos objetos materiales de cada una de estas disciplinas. Entonces, mientras cada una de estas tiene como objeto material a ciertos sujetos, cierto conjunto de cosas, la metafísica, por su parte, no tiene
un conjunto de cosas específicas de las cuales se va a encargar, sino que estudia todo lo que es al ente, a todas las cosas que son. Ese es su objeto material. Entonces, ¿cuál es el objeto material de la metafísica? ¿Cuál es el conjunto de cosas de las que se va a encargar esta disciplina? No es un conjunto de cosas específico, no son sujetos específicos de los que se va a encargar esta disciplina, segregando o excluyendo otros sujetos que no formen parte de su objeto material. La metafísica, por su parte, como ya hemos dicho, estudia todo lo real, todo lo que es el ente. Ese es su objeto material, el conjunto de cosas reales, las cosas que tienen ser, las cosas que son reales, que tienen realidad de algún modo. Pero fijémonos que no es un conjunto de cosas específico, limitado, de las que se encarga como sucede con las demás ciencias, con las ciencias particulares, sino que es, vamos a decir, un objeto material más abarcativo, más extenso, por decirlo de algún modo, porque son todas las cosas que son, todas las cosas reales. Eso es el objeto material de la metafísica, todas las cosas reales, todas las cosas que tienen realidad de alguna manera, el ente. Y bien, como el objeto material de la metafísica es el ente, todas las cosas que son, todas las cosas que tienen realidad, lo material, lo inmaterial, lo que es en acto, lo que es en potencia, la materia, la forma, sustancia, accidente, etc. Como el objeto material de la metafísica son todas las cosas que son, nos preguntamos ahora cuál es su objeto formal. Y esto es muy importante porque se dice que el objeto formal de la metafísica es también el ente. El objeto material es el ente y el objeto formal también es el ente. Pero ¿cómo es esto posible? Nos podemos preguntar. ¿Cómo es posible que tanto el objeto material de la metafísica sea el ente como también el objeto formal? En primera instancia podríamos pensar que esto no es posible. Sin embargo, hay que hacer ciertas aclaraciones para entender por qué el objeto material es el ente y el objeto formal también es el ente. Hay que explicarlo, hay que tomarlo con pinzas, analizarlo con cuidado, con rigurosidad, para entender a qué nos referimos cuando decimos que el objeto formal de esta ciencia también es el ente. Tomemos en cuenta en qué consiste el objeto formal. Es el aspecto que le interesa o del cual se encarga cada disciplina de su objeto material. Tenemos el objeto material, que es el conjunto de cosas, y el objeto formal es ese aspecto del objeto material del que se encarga cada disciplina. Entonces aquí nos preguntamos, si la metafísica tiene como objeto material al ente, ¿cuál es ese aspecto del ente del que se encarga la metafísica? ¿Cuál es su objeto formal? ¿Cuál es ese aspecto del ente que le interesa a la metafísica? Y aquí viene lo interesante, porque el aspecto que le interesa a la metafísica del ente no es una parte o un aspecto específico como sucede con las ciencias particulares, sino que a la metafísica le interesa todo el ente. Por eso es que se dice que el objeto formal de la metafísica es la entidad del ente, porque no se limita, no se restringe a un aspecto o a una parte del ente, sino que aborda todo el ente, la entidad del ente. Cuando hablamos de la entidad del ente, estamos hablando de todos los aspectos que constituyen al ente, sin que se le escape ninguno a la metafísica. A cada disciplina le interesa un aspecto de su objeto material. Cuando decimos que a la medicina, por ejemplo, le corresponde el aspecto de la susceptibilidad de enfermedades del cuerpo humano, estamos hablando de un aspecto específico o de una parte de su objeto material. Igual cuando decimos que a la psicología le interesa una parte del ser humano, que es su comportamiento y su susceptibilidad a padecer trastornos mentales, estamos hablando de un aspecto del objeto material del que se encarga la psicología. Pero a la metafísica
no le interesa un aspecto específico o una parte determinada de su objeto material que es el ente, sino que a la metafísica le interesa todo el ente, todas las propiedades y todos los aspectos que constituyen su objeto material, es decir, la entidad del ente, y ese sería justamente su objeto formal, porque la metafísica estudia al ente en su razón de ser, llegando así a ese principio, o vamos a decirlo de esta manera, a ese aspecto más fundamental, más radical del ente, que es el ser, el ese. Esto ya se ha dicho en otros videos también, que la metafísica apunta a ese aspecto del ente más fundamental y más radical que constituye todas las cosas que son y que todas las cosas que son tienen en común, que es el ese. Todas las cosas reales, todos los entes en cuanto que son, tienen ser, tienen ese. Y eso es justamente a lo que la metafísica apunta, al ente en su razón de ser. Porque todas las propiedades que constituyen al ente son, y como la metafísica estudia al ente en cuanto que es en su razón de ser, entonces estas propiedades que constituyen al ente en cuanto que son, caen en el abordaje de la metafísica. Y caen en el abordaje de la metafísica porque dichas propiedades tienen también ser. Y como tienen ser, no se escapan de la metafísica o no se le escapan a esta disciplina, porque al final la metafísica estudia todo lo que es en su razón de ser. Todas las cosas que son caen en el abordaje de la metafísica en cuanto que son, en su razón de ser. Por tanto, todas las cosas en cuanto que son de algún modo terminan cayendo en el abordaje de la metafísica, porque la metafísica estudia todo lo que es en cuanto que es. Y si hay algo que es, de algún modo, en cuanto que tiene ser, en cuanto que es, termina cayendo en el abordaje de esta disciplina, de esta ciencia. Por eso es que se dice que el objeto formal de la metafísica es el ente en cuanto tal, considerado en su carácter del ente. No estamos hablando de un aspecto restringido del ente, segregando o excluyendo a todos los demás aspectos. Como todos los aspectos del ente son, en virtud de que son, en razón de que tienen ser, terminan cayendo en el abordaje de la metafísica. Por eso es que la metafísica no se restringe o no se reduce a un aspecto del ente, sino que aborda, estudia la entidad del ente, todas las propiedades que constituyen al ente, porque todas ellas también son entes, porque también son. Y en cuanto que son, terminarán siendo abordadas por la metafísica, en virtud, en razón de que son, en virtud, en razón de que tienen ser. Otra manera de explicarlo es que la expresión, la entidad del ente, que sería el objeto formal de la metafísica, se refiere en primer término no a otras características añadidas a las cosas, sino a su mismo ser. Es decir, la metafísica terminará apuntando al ser de las cosas, al actus essendi, cosa que no hacen las demás ciencias particulares, porque como ellas se restringen a ciertos aspectos determinados, presuponiendo ya el ser de las cosas, no llegan a la entidad del ente. En cambio, la metafísica, como no se restringe a ciertos aspectos determinados, sino que aborda la entidad del ente, terminará llegando al actus essendi, al ser de las cosas, que ya las otras disciplinas, las otras ciencias presuponen. Hablar de la entidad del ente, que es el objeto formal de la metafísica, no es hablar de una tautología, de algo tautológico, sino que es hablar del ente en su razón de ser, el ser de las cosas, porque todas las cosas en cuanto que son de algún modo tienen ser, tienen actus essendi, y el ser
que está en todas las cosas, porque todas las cosas en cuanto que son de algún modo tienen ser, tienen actus essendi. Entonces, el ser que constituye a todas las cosas está en todas las cosas y les da realidad. Ese principio más radical es al que la metafísica apunta. Y por eso es que el objeto material de la metafísica es el ente, los entes, las cosas, todo lo real, y su objeto formal es su razón de ser, las cosas en cuanto que son, en cuanto que tienen ser. La metafísica estudia, pues, lo que es en cuanto que es. Cuando decimos que el objeto material de la metafísica es lo que es, estamos refiriéndonos a su objeto material, al ente. Y cuando decimos en cuanto que es, nos estamos refiriendo a su objeto formal, que es su razón de ser, en cuanto que tiene ser. Por eso es que el padre Cornelio Fabro expresa, y este texto ya lo hemos leído, que el objeto formal quo de la metafísica es la misma noción de ser, ser en cuanto ser, o la noción comunísima de ser, o ser común. Es decir, el ser es eso del ente a lo que la metafísica llega, pero no es una parte o no es un aspecto del ente como cualquier otro, sino que es el principio más fundamental de las cosas, aquello sin lo cual las cosas no podrían ser, aquello sin lo cual las cosas no serían reales, porque tienen realidad, son reales en virtud del ser, en virtud del ese que les da realidad, las hace existir. Entonces, no estamos hablando de un aspecto cualquiera del objeto material de la metafísica, sino que estamos hablando de lo primero, no en el orden del tiempo, sino en el orden ontológico, porque el ser es lo primero anterior a todo lo demás, porque si no hay ser, no hay cosas, porque lo que constituye a las cosas de manera más radical, lo que les da realidad es justamente el ese, el ser, que es, como hemos dicho, a lo que la metafísica apunta, su objeto formal. Por eso es que se dice que el ser es el acto primero, el acto de todos los actos, porque es ese acto del cual se desprenden o del cual se derivan todos los demás actos. Y es el acto sin el cual los demás no podrían darse de ninguna manera. Vuelve a decir Fabro que la metafísica, como considera el ser en cuanto ser, abarca todos los objetos de las otras ciencias, pero según la razón misma de ser. Es decir, la metafísica estudia al ente, lo que es objeto material, según su razón de ser, objeto formal. Y cerramos con esta cita también de Fabro, quien expresa que el objeto formal de la metafísica es el acto de ser, aquel principio actuante por el cual la natura o esencia es esta o aquella natura de este o de aquel ser. En otras palabras, lo que se está diciendo es que la metafísica termina llegando a lo más fundamental de todas las cosas, que es el ser, porque todas las cosas en cuanto que son de alguna manera tienen ser. Eso significa que el ser es aquello a lo que no se le escapa nada, porque al final todas las cosas son, y en cuanto que son, todas tienen ser. Y por tanto, el ser es lo más fundamental, lo más abarcativo y lo más radical de todas las cosas. Y por eso es que se dice que el objeto material de la metafísica es el ente, lo que es todas las cosas que son de algún modo su objeto material, y su objeto formal es la misma noción de ser o la misma razón de ser. Eso de lo cual trata la metafísica de su objeto material, que como ya hemos dicho no es cualquier aspecto del ente, sino lo más fundamental, lo que es primero en el orden ontológico, lo que tiene primacía metafísica por encima de todas las demás cosas, porque las sostiene, las recorre de modo intensivo y les da realidad. Entonces, objeto material de la metafísica es el ente, y el objeto formal es en cuanto que es ente o en cuanto que es. Y por eso es que se dice que la metafísica estudia el ente en cuanto ente o lo que es
en cuanto que es. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Vamos a seguir desarrollando, por supuesto, otros puntos referentes a la metafísica en los siguientes videos. Por el momento esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido. Si les gustó, si consideran que este contenido es útil para su aprendizaje, les invito a darle like a este video, a compartirlo y que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Gracias por ver este video hasta el final y nos vemos hasta la próxima.